Bien, amigos, desde el pasado viernes hemos estado señalando que es muy difícil, es más que no debe hacerse ningún tipo de evaluación de una situación invaluable, porque son tantos los factores que alteran el resultado que usted solamente puede decir, hicieron lo que tenían que hacer. Me recuerda el ejercicio de la medicina, cuando aparece un paciente grave, pero que hay que ofrecerle servicios hasta su muerte. Entonces uno se pregunta normalmente, ¿está en buenas manos? Y la segunda pregunta es, ¿están haciendo lo que tienen que hacer? Y la tercera es, ¿me permiten una segunda opinión? Y esas son las cosas que se le presentan a uno en la vida y en las comunicaciones sobre todo. Se usa tradicionalmente cada fin de año hacer un resumen de noticias positivas y negativas, importantes y menos importantes, y cada año hacer una evaluación del ejercicio del poder. Los gobiernos lo hacen en forma global y lo hacen en forma de ministerios. Antes de entrar en un análisis obligado, sin que seamos tan rígidos, quiero decir que a pesar de que aquí no se abren teléfonos al público, nosotros escuchamos a las personas que nos dicen cosas. Y si entendemos que esas cosas deben de difundirse, lo hacemos porque a lo mejor cae en buen terreno, o la mayoría de las veces no pasa nada. Porque muchos creen que un micrófono es poder, que se quiten eso de la cabeza. El poder está en el Palacio, en el Congreso y en la justicia. Ahí es que está el poder. Entonces, un micrófono no te quita tu libertad, no te quita tu patrimonio, no te divide tu familia. Un juez sí. Usted dice, esos muchachos se van con la mamá. Usted tiene que pagar tanto. Usted tiene 20 años de prisión. Pero si el juez le gusta, pueden ser 10. Y para el juez no es tan grande, pero para el susodicho es 10 años, ¿verdad? Entonces, nosotros oímos lo que nos dicen. Recientemente hubo un juez de uno de los tribunales que aplicó para repetir en el cargo. No fue beneficiado por el Consejo de la Magistratura. Y en una forma extraña, felicitó al Consejo de la Magistratura y dijo, yo felicito al Consejo por la elección que hizo, aunque no me eligió a mí. Entonces añadió algo que me dio la sensación de que aceptó no ser, pero dejó abierta la posibilidad de iniciar unas relaciones positivas o con el Consejo o con el gobierno para quizá otra posición, porque dijo, porque aquí en las elecciones se evitó que le arrebataran el triunfo al PRM y al doctor Abinader. ¿Y cuáles elecciones? Febrero, marzo, abril, julio. Las dos que se propusieron. Y dijo eso. Yo no tengo opinión al respecto, pero hablé con uno de los candidatos que fue derrotado del PLD y me dijo, nosotros perdimos por la situación electoral. Digo, caramba, ¿cómo la misma situación es vista diferente por los dos sectores? Uno pensó que el fraude lo iba a hacer el PLD y el PLD pensó que su derrota se debió
a la movilización de las elecciones. Entonces ahí cae el asunto de que todo depende del cristal con que se mira. Lo otro es, una persona me llama, un árabe, hasta con acento, me dice, mira, una familia mía iba a salir ayer y se hizo el análisis, se hace un análisis para salir, ¿verdad? La prueba de COVID. Dice, y dio en un laboratorio positivo, yo lo repetí en otro laboratorio y dio negativo. ¿Y qué se hace? ¿Y qué sé yo? Pues yo no sé qué. Y el hombre dice, como el segundo fue que negativo, la línea aérea le permitió salir. Pero yo me pregunto, ¿y qué se hace cuando en 12 horas 2 análisis salen diferentes? Pero hay una cosa, es posible. Se coge el que más le conviene. ¿Qué es posible? Ajá, es posible. Se coge el que más le conviene. Bien. Otra cosa, una persona ayer en medio del aguacero va con los limpiavidrios a todo lo que da y aparecen unos AME en una esquina. Lo pararon y le pusieron una contravención. Qué efectivo, Dios mío. En medio del ciclón. Estaba en una emboscada, ellos estaban en otra cosa. ¿Verdad? Pero esos mismos AME tienen un pacto o una orden no firmada y es a los profesionales del volante no lo molesten. No. Ellos, si es chofer público... Que son los que principalmente se meten en rojo, los que andan sin papeles siempre, sin cinturón, hablando por el celular, todas esas cosas. Después de eso, paso entonces a conversar con 2 amigos que son de 2 sectores diferentes y que quisiéramos su opinión específica en algunas áreas. Fernando Peña y Joli Matos. Joli Matos es dirigente del PRM, es decir, que es un hombre que está en el gobierno, ¿verdad? Se supone. Lo del gobierno está en 3 lugares. Están en el puesto, en un cargo de poder. Están en un cargo, pero no en el que quisieran. O están fuera del gobierno porque no le han pagado el esfuerzo que hicieron para que su partido lleve al poder. Joli, ¿en qué situación está usted? En mi caso, doctor, yo soy parte de este proyecto político, del proyecto de gobierno del presidente Abinader. No estoy en una función pública, no la necesito para apoyar las iniciativas del presidente Abinader. Creo que está haciendo lo que el país necesita frente a la situación que usted expuso ahorita, que es una situación de dificultad extrema. El presidente recibió el país sin recursos, donde los únicos fondos disponibles, que eran lo de la ARL o IDOPRIL, los fondos de la emergencia de los trabajadores, habían sido utilizados para hacerle frente al tema de la pandemia por el presidente Medina. Y encontramos una situación que todos conocemos y el presidente ha hecho su parte, la está haciendo y el país debe respaldarlo. ¿Están conscientes los PRMistas que solos no ganaban a la gente que estaba en el gobierno? Pero claro, doctor. ¿Usted encuentra justo que el presidente cumplió con sus aliados? Yo creo que el presidente... ¿O cumplió demasiado? El presidente tiene... la primera responsabilidad del presidente es con el país. Luego, con los aliados, porque yo soy del PRM. Es decir, en su casa, cuando yo trabajé desde primero para la fundación del partido, vengo acompañando a Luis desde el PRD, y luego en los procesos internos, bajo el liderazgo de Luis y de Hipólito, construimos este proyecto político. Entonces nosotros, nuestro propósito es trabajar por el bien del país. Bien. Dentro de los lugares donde nos demande la situación. Esa es la visión del partido, con ese propósito se creó, y los aliados, pues se le debe dar participación siempre y cuando cumplan con las metas políticas, y creo que nosotros debemos estar dispuestos a aportar más nuestro sacrificio que los aliados, porque somos el partido que encabeza la alianza que ganó. Bien, Joli,
Yo estoy plenamente convencido, no tengo ninguna duda, de que una frase que se usa cuando dan a conocer una composición musical o una poesía, dicen de su propia inspiración, o si no, dicen de la autoría de fulano de tal. Yo tengo varios amigos, algunos tienen menos edad que yo, como el caso de Fernando, que a pesar de que yo le llevo muchos años, yo he aprendido algunas cosas de ellos. Fernando específicamente me enseñaron que coincidir no es malo, y la otra cosa es que lo correcto es lo correcto, que lo correcto no tiene una cosa buena y una cosa no, lo correcto es lo correcto, y que no es verdad lo que dice Euclides, eso lo dice José Israel, que en política todo se hace lo que conviene. Solo se hace lo que conviene. Hay que ver lo que le conviene a quién, porque creo que si usted va a trabajar para el país, es lo que le conviene al país. Como dice Cantinflas, los acusados tenemos nuestros derechos. Fernando, realmente existe un segmento de la población que votó en favor de este gobierno porque sin tener ningún interés en quién iba a sustituir, sino eso yo no lo quiero. Ni nos conviene, ni a mí, ni al país. Puede haber un segmento importante que votó o trabajó en esa dirección. A un año, primero debo decir que hace bastante tiempo no me encontraba físicamente con, te dice Joly, con Olí Matos. Fernando y yo somos amigos de hace muchos años. Sí. Bueno, si hace muchos años usted era un izquierdista. Sí. Pero claro que él era un hombre de izquierda. Sí, porque hace muchos años era. Él fue de izquierda. Siga. Sí. Y las últimas veces que lo he visto es en unas vallas gigantes que hay camino al sur Sí, eso. de Olí. Sí, pero mira, tú sabes que decía ahorita que el talento y la inteligencia hay que reconocerla. ¿Tú sabes qué te está diciendo Fernando con eso? No es un saludo, No, es una línea. No, ya entiendo. Ya, hace mucho que no te veo, yo no sé en qué tú andas. No, yo debo decir, no, doctor, no, Ay, yo he sido muy directo. No, yo estoy diciendo, Fernando. sé en lo que anda. ¿Eh? Sé en lo que anda, lo Claro. que piensa. No, porque yo estoy actúa- hablando, sí, está bien. sí. Pero además, sí, claro, pues, ¿sabe por qué eso siempre es importante? Porque uno no es que se sorprenda de los análisis de los demás, sino que siempre tiene que tomar en cuenta, porque uno puede perfectamente estar equivocado, que creo que es lo que ha pasado con Olí. Pero el análisis después del saludo, en que yo creo debemos situarnos, es en algo que hemos discutido con usted en este y otros programas. Vamos a cumplir, en horas hablará el presidente de la República, a través de medios privados, que es la segunda vez o la tercera que esto se produce desde que fue electo presidente de la República, que busca medios privados, no las cadenas oficiales, etcétera, para dirigirse. Ahora escogió incluso el grupo de Pepín Corripio para dirigirse al país, previo a un discurso que también la nación espera, aunque no es un discurso de rendición de cuentas. Para mí eso tiene significación particular, porque es parte de una forma y de una manera de intervenir. Olí sabe de eso, porque Olí en lo que trabaja justamente es en medios de comunicación, tanto laboralmente como opcionalmente como persona. Y conoce de él las estrategias que se desarrollan y de la que se está desarrollando actualmente, o que forma parte de ese aparato. Y lo digo porque es importante tomar en cuenta algo que yo he insistido en estas conversaciones con usted. El país entró, cuando se produjo la salida del PLD, a una transición. Y su pregunta, de entrada a mí, permite retomar eso. Siempre le he dicho, el PRM
políticamente no ganó las elecciones, las cobró. Hay un proceso de hartazgo de este país, hay un proceso de respuesta al desgobierno y a lo que pasó en 20 años, que la gente finalmente logró que tomara un cauce. Y ese cauce permitió un acorralamiento progresivo del gobierno de Danilo Medina, que no fue un simple acorralamiento del gobierno, sino que fue más que eso. Fue también una puesta en cuestionamiento, un ataque severo, duro, a lo que había sido una práctica institucional y una labor de sistema. Una práctica de los grupos oligárquicos y dominantes en el control del Estado. Y fue ese movimiento que se desarrolló, en un año se gestó. Y digo que en un año se gestó porque recuerdo que hace alrededor de 6 años, 7 años, se hicieron encuestas acá y la corrupción y la impunidad estaban entre el 5 y el 7% de la preocupación nacional. En poquísimo tiempo, la corrupción de la que hemos hablado y que ya se había hecho cuasi natural, se convirtió no solo en un problema, sino que articulado al problema de la impunidad, se vio la corrupción ligada al poder, porque no es posible impunidad si no es corrupción articulada y dependiente del poder. Y entonces se desarrolla un movimiento contra la impunidad que expresaba y simbolizó el hartazgo de la población. Y ese movimiento creció tanto que en meses se había constituido en el 90 y pico % de la preocupación fundamental del país. Y eso corrió 3 años de calle vestidos de verde, que terminó cobrándolo porque se vistió de verde el presidente actual de la República. Eso es concreto, eso es un dato de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que se produce en las elecciones después de los fracasos de esas elecciones? Usted las mencionó hace un momentito. Elecciones, febrero, bueno, primero primarias en el PLD, después elecciones, febrero, las elecciones abril, los fracasos que se dieron, la posposición de elecciones en mayo. El problema es que todas las elecciones permitieron que se ajustaran las cosas entre los grupos de poder y terminaron los grupos del poder oligárquico girando en la dirección de apoyar también la salida del PLD. Y los mismos que estuvieron al lado de Danilo para despedirlo en el Palacio son los mismos que fueron a celebrar la llegada de Luis y cobraron, porque entonces se hicieron cargo de los resortes fundamentales del gobierno. Y por eso yo le he dicho, el PRM cobró lo que la calle había ganado, que era salir del PLD. Y eso implicó ajustes en el sistema institucional y parió lo que yo llamo una transición. Bien, Esa transición está prácticamente haciendo aguas en las manos de Luis Abinader por cosas que usted ha estado planteando en el día de hoy y que tienen que ver con cómo manejar no solo el tema de la impunidad, sino la relación y los juegos entre los grupos de poder que no están mandando intelectuales orgánicos, sino que dirigen directamente y han cercado y tienen bajo secuestro el gobierno de Abinader. Por eso yo digo que el año para evaluarlo le hace falta una cosa fundamental, parecería mentira. A veces en un día se concentran años, ¿no?, de historia. Aquí hace falta los discursos del presidente, la primera seña la va a dar en sus intervenciones del día de hoy y el otro es el discurso próximo, que no es de rendición de cuentas, pero donde deberá rendir cuentas diciendo no lo que ha hecho, sino apuntando y dejando ver lo que va a ser y es lo que va a definir la coyuntura del país. Ahí voy, Fernando. Mira, Oli, en todas las intervenciones que hemos tenido este año con Fernando, yo percibo que Fernando y lo que él representa no esperaba absolutamente nada del gobierno. Pero tú puedes estar seguro que si tú le preguntas a Fernando, ¿qué te hubiera gustado que Luis hiciera? Hay 2 puntos. Él no hubiera querido, por ejemplo, que Luis hubiera roto las relaciones con China y que se abrazara todavía más a Estados Unidos. No. Él lo que hubiera quizás pedido era que por lo menos a Barrigol
no se fuera tan complaciente con el incumplimiento del contrato. Le hubiera gustado que el contrato de la energía, de la CDE, la modificación del estatus de la energía, como que se hubiera discutido más. Eso es lo que yo percibo. En el caso tuyo, yo creo que tú y yo podíamos estar en la misma línea. No empezar a decir qué faltó, sino lo que se logró en medio de una crisis. Porque o tú lloras por lo que te falta, o disfrutas lo que tienes. Nosotros estamos como la corredora, decía yo. La corredora perdió de una persona y perdió el oro, pero le ganó a 6 o 7 o 8 corredoras que venían detrás de él, así que tenemos que verlo. En medio de una crisis, cuando tú no terminas los cerdos, viene el ciclón. Y todavía hay posibilidad de que haya un rebrote. Realmente, Fernando, ¿tú piensas en posiciones más firmes con respecto a esos 2 puntos o tú entiendes que ese era el arte de lo posible, que no podía hacer otra cosa, específicamente con esos 2 temas? Recuerdo que cuando comenzamos la discusión yo le decía, mire, Luis ha hecho al empezar el gobierno lo que tenía que hacer y lo repartió como tenía que repartirlo en función del frente político que le encabezó. Seguro. Le dio a cada quien su lado, gringos, grupos de poder oligárquico, fracción leonelista, sí. Sectores populares, bases y sectores intermedios del PRM. Yo le digo, doctor, mire, hay que ser realista para que la gente pueda entender las cosas y para que el país se ponga de cara a la posibilidad de un estado de decencia nacional. Salimos de un PLD que había puesto el país, como lo dijo, no lo dije yo, no lo dijo Luis, en la 27 esquina Ortega y Gasset. Ahí fue que él dijo. Yo ese discurso nunca lo suelto. Se te zafó una palabra. Diga. Decencia. Sí. La he oído esta semana en 3 bocas diferentes. No, yo por lo menos eso. Es un propósito. Se lo estoy diciendo, no, yo no sé, por lo que yo sé que yo creo en la necesidad de una transformación social revolucionaria. Usted sabe cómo yo pienso, lo sabe todo el que me está viendo. Yo soy un militante comunista que no me voy a devolver ya a esta edad. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es que yo piense en la realidad. Yo digo, aquí que el país se vuelva decente es una acción revolucionaria. Es un acto de justicia histórica. Y que se vuelva decente quiere decir, por ejemplo, que usted definitivamente concluya y no obstruya el proceso de adesentamiento del país, cumpliendo las obligaciones de poner fin a la impunidad. Primera promesa de Luis, 27 de febrero, ahí donde está el monumento y la estatua de Pepín Corripio, donde él va a hablar hoy. Sí, sí. Ahí. Entonces, eso sobre la impunidad. Ahora, para usted terminar la impunidad, usted tiene que hacer no solo que la justicia sea independiente, sino facilitar que esto se haga. Yo le digo, ¿qué seña mala hay de este gobierno respecto del tema de la impunidad? Que tiene no es sus corruptos preferidos, sino sus impunidades preferidas. Y el hecho de que aquí una serie de funcionarios de gobierno, con una simple acusación o con una acusación directa, y ministros incluso, o gentes de funciones públicas, hayan tenido que dejar el puesto, siendo dirigentes del PRM, por acusaciones de cosas que si usted le mide el tamaño son sencillitas, se parecen a una uña en relación a la mano entera, cuando usted piensa en Kimberly y otro, y piensa en Lisandro Macarrulla. El presidente debió haber forzado lo mismo que hizo con los otros, debió haberlo hecho con Lisandro Macarrulla y no lo ha hecho. Porque el tema de la impunidad depende a quien sea. Y el tema de las acusaciones de corrupción depende a quien sea. Nada más los 3 expedientes en los que se vincula, por ejemplo, a este superministro o este primer ministro del país, dicen que el presidente debió suspenderlo o por lo menos pedirle que él se autosuspendiera para darle paso a la justicia y a los procesos sin que interviniera poder y gobierno. Segundo, si usted piensa en las cosas que prometió y ve las medidas de políticas públicas que ha tomado,
Lo que el presidente está haciendo y su liderazgo y su dirección política está garantizando en este periodo es la puesta en práctica de ejes fundamentales del gobierno o darle continuidad a ejes fundamentales de la política pública del gobierno del PLD. Y les pongo de ejemplo cosas que son muy claras. Número 1, energía. Número 2, minería. Número 3, alianzas público-privadas. Y número 4, política sanitaria. En los 4, que son cosas fundamentales para la vida del país, para la economía del país igual, y para colmo, no solo pone a los representantes directos de los grupos económicos poderosos, como el caso del grupo Vicini, de manera particular, al frente de los ejes fundamentales del gobierno, sino que dejó, por ejemplo, al afamado supergobernador en la República Dominicana al frente del Banco Central. Y todo el mundo sabe lo que eso implica y lo que ha planteado en materia de dólar, del manejo de la macroeconomía, del manejo de todo esto. Entonces, cuando yo paso balance, yo digo, me voy al otro lado a ver el resultado y voy a buscar el resultado de esto en población. Sector agropecuario, sector industrial, recuperación de recursos. Y le pongo de ejemplo una sola cosa que ayer incluso lo discutíamos en público con alguien que tiene bastante experiencia en el manejo del problema eléctrico, que es nada más el problema del déficit. Aquí, para luchar contra el déficit de energía, el gobierno ha bajado la inversión y ha crecido enormemente los problemas que tenemos, y en el camino lo único que se ha hecho es entregar al sector privado monopólico el control del negocio, el negocio más grande que tiene la economía dominicana. Dame un momentito. Oli, tú estás percibiendo, y no venimos a escuchar a Fernando para juzgar lo que él está diciendo, sino que yo quiero que tú fijes una posición. Sí. ¿Tú entiendes que en un año hay que hacer la labor que está planeada para hacer en 4 años? Bueno, en un año se puede hacer lo que se puede hacer en un año. De todas maneras, creo que Fernando tiene, es decir, él está, no está correctamente informado sobre algunos elementos que planteó, que me obliga a darle mi perspectiva a partir de los conocimientos que uno tiene. Primero, la gente sabe que cuando el presidente juramentó la procuradora y a Jenny Berenice es una mujer del sistema judicial, lo mismo Miriam Germán. Y sabe que ambas, si tienen que encauzar a cualquier ciudadano, no tendrán el más mínimo miramiento y no son gente de que le estén haciendo llamada. Cualquier gente, cualquier ciudadano, independientemente de la posición que ocupe, yo digo... No quiero interrumpir, pero quiero decirte algo con respecto a estar mal informado. Tú sabes que tengo un defecto que lo tiene Fernando, y es que yo actúo, yo juzgo lo que veo. No, yo digo desinformado, no mal informado. Lo que te quiero decir es que por sus hechos lo conoceréis. Sí. Si nosotros no podemos estar juzgando por lo que pudo haber sido y no fue, sino por lo que estamos viendo. Cuando él habló de Macarrulla y de... Y de Kimberly, por ejemplo, Kimberly, que yo defendía a Kimberly. Yo estoy de acuerdo con que Macarrulla no es una persona para destituirlo, ni que él renuncie por el hecho de que alguien lo haya. Pero tampoco entiendo que a Kimberly debió ser tan rápido. Entonces, si se fue tan rapidito con Kimberly, ¿por qué con el otro se está tomando todas las medidas que debieron tomarse con ella? Mire, pero era para decirte que por sus hechos lo conoceréis. Sí, le decía, en el caso de Kimberly, yo fui de los dirigentes de mi partido que salí primero porque dentro de del programa que se desarrolló, que se le hicieron algunas acusaciones, nada tenía que ver con actividades de corrupción durante sus gestiones, ni como directora, que lo fue antes incluso de existir el PRM, municipal, ni como ministra. Entonces, es un tema que se ha convertido más en un elemento de propaganda, y ella se ha convertido en su nombre en un factor para endilgarle corrupción al gobierno, sin ningún elemento específico. En el caso, por ejemplo, del ministro Macarrulla,
una de sus empresas participó en un proceso, en una construcción, él lo ha dicho públicamente. Ese es un caso de toda la administración del ex procurador, el señor Jean Alain Rodríguez, está siendo investigada por Procuraduría, y donde haya corrupción saldrá. Y en un proceso, y usted lo sabe, doctor, y lo sabe el país, cuando se apertura el juicio, la gente que tiene que ir y será llamado, el que tenga que ser llamado. Entonces, si usted tiene una empresa que vende vehículos y alguien le compra un vehículo, eso no es un delito. Si usted tiene una empresa de construcción, ahora si usted participa, se complota, crea junto a un funcionario público una organización para estafar al Estado, usted está perjudicando a la sociedad y debe ser perseguido. Entonces todo eso debe salir en su momento. Sigue con el gobierno, porque con respecto a los procesos, tú tienes que entender que el Poder Ejecutivo es un poder, claro, y no debe ser gobernado desde una Procuraduría. Y para juzgar a ese procurador, doña Miriam tenía que tomarse una licencia e irse a Hong Kong a estudiar el sistema judicial de allá hasta que se juzgue a Jean Alain. Pero ella no podía tener en su poder un hombre que ella tenía mil razones para que esté cumpliendo 2 o 3 mil años de prisión. Así que vamos a seguir juzgando. Sí, hablando del gobierno, para no gobierno. irnos distantes. Yo creo, doctor, que el presidente Abinader, primero, el país tiene que contar con la participación de todos, de los sectores oligárquicos, de los sectores populares, es decir, y la ¿Y participación. estos dos sectores pueden estar juntos? Claro que sí, doctor, claro que sí. Pueden estar juntos, lo que deben tener es reglas de juego limpio, y el gobierno tiene que jugar su papel. A diferencia de los procesos que se hicieron de privatización o de entrega del patrimonio público a actores privados con diferentes acuerdos, aquí no teníamos una norma que regulara esos procesos. En este momento tenemos una norma y tenemos una institución que debe velar por el cumplimiento de esta. Pero también, doctor, ese proceso de independizar el Ministerio Público y de hacer respetar el estatuto del Ministerio Público, que comenzó a aprobarse en el gobierno del presidente Mejía y que siguió incluso, aunque la mayoría de la gente que entró a la carrera del Ministerio Público entró porque tenía alguna relación con el PLD, ya se debe a su posición y debe cumplir con esto. Esto es un asunto que le dice a cualquier persona que esté al frente de una institución de la administración pública que mañana puede ser llamado para responder por lo que haga, incluyendo si no defiende el interés público que es para lo que fue designado. Entonces, antes no teníamos una normativa, hoy la tenemos. Eso que tú acabas de decir, para mí, es la principal conquista de ese gobierno. Definitivamente. Porque eso marcó el comportamiento de los de ahora. Tú sabes los problemas que tiene la gente del gobierno del PRM, que están en el gobierno, por el simple hecho de sus declaraciones juradas, porque no saben por dónde es que ellos pueden ganarse un adicional, por ese miedo a que saben que pueden ir, porque a Faña lo llevaron y a Kimberly, ¿verdad? Ahora, eso que tú estás diciendo es lo principal de conquista de ustedes, de que aquí tú no puedes decir que en tal sitio se está robando. Y se sabe, siempre se sabe, porque el que te da dinero es el primero que lo dice. Ese es un problema que hay. Pero, así es que esa es la mejor conquista, que el gobierno en esa parte se llevó los laureles, porque no hay un escándalo de ese Pero tipo. hay otra conquista, doctor, que no podemos quitársela. Señores, cuando el gobierno del presidente Medina decide cerrar el país por el tema del virus, yo hago opinión en radio, en Sol de la Mañana, y observamos la sugerencia de los organismos internacionales, no fue solo de la Organización Mundial de la Salud, del cierre por el tema del virus. Nosotros, por ejemplo, en los comentarios diarios, recuerdo de hace meses, incluso tengo un programa que lo guardé, cuando un médico fue con nosotros y decía que ese virus no era nada, que eso era igual que una simple gripe. Yo decía, doctor, eso es muy serio, le decía. Pues el comentarista que decía que eso es muy serio, luego decía que
no comprendía el tema del cierre total a las 2 de la tarde como comenzamos. Es decir, yo no lo comprendía. Yo decía, bueno, este virus es serio, pero con lo que usted no puede cambiar tiene que vivir. Los virus no se van. Este virus se hará comunitario porque los dominicanos estamos esparcidos en el mundo. Incluso, recuerde cuando estaban los jóvenes nuestros que estudiaban en China pidiendo que lo trajeran. Yo decía, si mi hijo estuviera allá, yo lo dejara allá. Yo dejara que terminara su carrera porque aquí ese virus viene para acá. Entonces, lo que creo es el abordaje, doctor. Hay muchas cosas que yo no sé cómo ustedes El abordaje del presidente. Cómo ustedes han pasado por alto. Mira el caso de Furcal. Furcal hizo el concurso para las computadoras. Esos son 10,000 millones de pesos. Y porque un suplidor se quejó. Dijo, espérate, esto es mucho dinero. Y lo pospuso. Y no corrió riesgo de que lo crucifiquen. No, háganlo otra vez. Y son 10,000. Y se hizo de manera transparente. Y el que conoce a don Roberto Fulcar sabe Pero que... él fue iniciativa de él. No, yo no quiero, vamos a repetirlo. Creo que la gente percibe la voluntad del gobierno, primero, de respetar el dinero de los contribuyentes, el dinero público. Segundo, la intención del presidente Abinader de trabajar por restaurar la economía y por proteger a los ciudadanos del virus, que era nuestra principal prioridad. Es decir, si usted quizá no fue afectado, no toma en cuenta el impacto que... ¿Y dónde tú crees que están siendo injustos? Por ejemplo, yo creo que son injustos cuando pide que no se endeuden. Y si no se endeudan, ¿de dónde se va a buscar dinero? Bueno, yo estoy de acuerdo en este momento el endeudamiento con propósito, con objetivo de inversión coherente, es la mejor vía para este país. Primero, desarrollar las infraestructuras que necesitamos. Más que la reforma fiscal. Más que la reforma fiscal. Es decir, yo creo que este país debe incluso enfocarse en buscar los recursos para hacer proyectos que necesitamos de desarrollo, sobre todo porque el propio Estados Unidos necesita ir a un gran endeudamiento. Entonces eso significa que la tasa de interés con respecto al dólar no va a subir. Ellos han estado emitiendo dinero para hacerle frente a su propia crisis, lo que va a traer como consecuencia un abaratamiento del dólar, definitivamente. Dijiste Estados Unidos. Sí. Estados Unidos te exige, pero no te da. Entonces, bueno, China, Estados Unidos no da más que China. Que nos está dando. Es que China no nos da. Entonces dice, no, que no. Doctor, China, nosotros somos clientes, China es, Estados Unidos no compra. Oiga, Estados Unidos no compra y China no vende. China lo que hace es que nos vende. Vea la balanza comercial de nosotros frente a Estados Unidos, frente a China. Veamos cuánto viene de remesa de Estados Unidos y qué viene de China. Con China debemos tener unas relaciones positivas. Yo estoy de acuerdo. Ahora, nuestro aliado, con condiciones, porque yo no estoy de acuerdo de que a Estados Unidos se le entregue. No. Estados Unidos en este momento, el gobierno dominicano tiene que decirle, en esto te apoyamos. ¿Tú prefieres el empréstito al impuesto? Yo en este momento prefiero el empréstito al impuesto. Tú dijiste empréstito justificado. Claro, con objetivo de inversión coherente. Aquí hay una serie, por ejemplo... Empréstito para pagar préstamos, ¿tú lo entiendes? Dígame. Empréstito para pagar préstamos. Bueno, siempre y cuando sea reconversión de la deuda, que se ha hecho ahora de manera positiva. Una tasa de interés mayor, entonces usted toma dinero de organismos multilaterales, sobre todo el Fondo Monetario Internacional, por la misma situación del COVID, hay una disponibilidad de recursos que serán facilitados a los gobiernos para hacer con condiciones muy blandas. ¿Qué debemos hacer con ellos? Reconvertir la deuda. El paso, por ejemplo, del presidente Medina con la deuda de Venezuela fue positivo. Eso tuvo un impacto en una reducción de la deuda. Conociendo tú el capitalismo y sabes que Barrick no va a avanzar beneficios si no le dan nada a cambio, aunque no se publique, ¿tú le darías la presita esa para que ellos sigan colaborando? Mire, doctor, yo no le daría la presita esa. Y ahí insisto en que en el mundo, en este momento, hay dinero disponible. Es decir, hay liquidez para hacerle frente a los desafíos que tenemos. Lo que el gobierno tiene es que acelerar la inversión. Con respecto, por ejemplo, al tema del subsidio eléctrico, que ahorita Fernando hablaba, el subsidio de ahora es mucho menor que el anterior. Y yo tengo los datos claros, lo consulté con José Rijo y lo consulté con
los actores del sector. Entonces, hoy, el subsidio, ¿cuál era la situación de antes? Realmente, si usted, las EDES tenían una línea de crédito que se la saldaba Hacienda y eso ellos no lo registraban como subsidio. Tú percibes Y también los generadores. que muchos renglones que aparentemente ustedes han salvado, lo que pasa es que no se utilizaron. Por ejemplo, ¿regalaron mochila este año? No. No. Entonces, ¿el dinero de las mochilas en qué se usó? Doctor, primero, sabemos que hubo una caída de las recaudaciones por el propio Sí. tema de las parálisis. Ese es un tema que tenemos. Es lo mismo, por ejemplo, la gente dice, no, que ahora la deuda con respecto al PIB. El PIB se contrajo. ¿Por qué? Porque usted no tiene actividad económica. Ok. Cerramos un año. te Y ese año aumentó el gasto, aumentamos nuestros gastos y por el tema de la pandemia nos vimos obligados a endeudarnos y redujimos nuestros ingresos. Ok, Oli, para terminar, sigue tú mismo y no me digas ya, no mires para atrás con el espejo, mira para adelante. ¿Qué tú esperas? No de los 3 años, no, sino del año que comienza el martes. Yo del año que comienza el martes, espero, y ya el presidente, ya el gobierno ha tomado la iniciativa de trabajar en la estructura institucional y en la definición de proyectos, que el gobierno pueda desarrollar una serie de proyectos que tienen carpeta, que serán muy importantes para el desarrollo del país. Espero un aumento significativo del empleo privado sobre la base de la política que se ha ido ejecutando y que ya comenzó a dar fruto. Todavía no se siente tan bien porque necesitamos formar una serie de técnicos para trabajar en la zona franca, sobre todo especializadas, que serán aperturadas en el país, y para eso se están transformando los liceos. Una gran cantidad de liceos serán transformados en politécnicos, y eso es un plan para que la gente cuando salga titulado de bachiller tenga un oficio que pueda ir desde la informática hasta la plomería, hasta la técnico agrícola. Bien. Es decir, que podamos este año avanzar. Sobre todo el tema del pollo es cíclico, doctor Fernández. Eso es una situación que se presentó. La infraestructura industrial global está montada. Nosotros sabemos que esta crisis, y usted como médico, doctor, lo sabe, de la COVID debe irse este año, o nosotros tenemos que aprender a vivir con ella. Y Es que no sabemos se puede, que no se puede hacer muchos planes a largo plazo. No, yo lo entiendo, El otro pero- día Furcal dijo, si no hay un nuevo brote, hay clases en septiembre presenciales. Yo Si creo- no hay un yo creo nuevo que brote, debemos hay que entenderlo. Sí, la clase presencial, doctora, la gente, nosotros debemos sacarle el mejor partido a la situación. Y este es un llamado para los profesores, para los estudiantes, para los padres. Señores, aprendamos. La higiene es fundamental para preservar la Bien. salud. El COVID nos está ayudando con esto. Bien. Las mascarillas, es decir, debemos utilizarlas. Creo que en esa parte, yo creo que la gente tiene que confiar en que tiene un presidente, y voy a terminar, doctor, un presidente íntegro, un presidente comprometido con el país, un presidente haciendo su parte. Bien. Vamos a dejar que Fernando Peña. Fernando, resulta que los años gobierno no son los años lectivos. Es decir, los gobiernos comienzan en agosto y en esta hay una particularidad. Ahora en diciembre habremos consumido 2 puerquitos. Es decir, que solamente nos van a quedar 2 puerquitos. Y yo quiero preguntar, esos 2 puerquitos no corresponden a 3 años, sino a... esos 2 corresponden a 3 años. Mi pregunta es, para terminar, ¿qué tú esperas? No en los 3 años del PRM, sino en el que comience el martes y termine en agosto del año que viene. Yo decía hace un momentito que había, para evaluar lo que ha estado pasando y evaluar este año, había que esperar el discurso del presidente, porque él dice no solo apuntar lo que él va a hacer, hacia dónde vamos, sino cómo él está valorando lo que acaba de pasar. Porque él tiene que referirse a cosas de las cuales no se puede zafar. Si las silencia, está indicando algo. Y si se refiere a ella, entonces el país tendrá que evaluar. Las realizaciones del gobierno en este periodo
en esta transición desde el punto de vista político, económico e institucional, van a tener mucho que ver con lo que el presidente sea capaz de confesar a partir del día de hoy. Sus políticas, las cosas que ha desarrollado, si bien comienzan por intentar satisfacer la expectativa de la gente con algunos nombramientos a principio de su gobierno, posteriormente lo único que hicieron fue ajustar a los intereses de los grupos oligárquicos tradicionales y a los oligopolios que controlan la economía dominicana, la política del PRM y de su gobierno. Y las ajustó de tal manera que eso ha impactado hasta el nivel de lo político y lo institucional, y por eso puse el ejemplo que puse del tema de impunidad, de corrupción, de procesos judiciales, sin que eso cuestione en lo más mínimo el tipo de intervención que se ha hecho desde actitudes y prácticas que son efectivamente independientes desde el Poder Judicial sobre los problemas de la impunidad. Sobre los problemas esenciales de políticas públicas, el gobierno se ha concentrado en reproducir los ejes en los que se montó en el último periodo del PLD, APP, fideicomiso, rendición a lo que es la lógica del poder minero en el país y entrega absolutamente total a lo que ha sido los intereses de los grupos que manejan el sistema eléctrico dominicano y que tiene compromiso. Sí, pero una cosa es cumplir compromiso, pero usted me está preguntando sobre lo que ha pasado y lo que va a pasar. Sí, pero tú entonces, me dijiste que se montó, tenía que montarse, fue el caballo que le dejaron. Entonces al país hay que hablarle claro para que entiendan, no es que le dejaron, que él escogió. Porque no se olvide. El mejor ejemplo de la autopista de Samaná. Pero no, sí, hombre, no hay sí, problema. así mismo, usted sabe que es el presidente de la República, no, claro que es el ejemplo. Por eso cuando hablamos de APP y el presidente de la Bendi, que era tan superministerio, su ejemplo debió ser lo que ha pasado con la carretera del Este, o con lo que ha pasado. La ley no existía, Fernando. Sí, tú me vas a escuchar un momentito. Caso a Fernando, perdón, pero hoy nosotros tuviéramos dos grandes demandas internacionales, una de los generadores y otra de la carretera. No, doctor, porque aquí, no, así no lo tome, porque las cosas cuando las hemos discutido aquí, cuando se han planteado, son diferentes. Si usted quiere un ejemplo, y ahí está bueno que lo diga, Jolí, de lo que es la continuidad de la misma política, la ley de APP fue dictada aquí en febrero anterior al triunfo del PRM. Y el PLD no le pudo hacer el reglamento. En menos de 45 días el PRM le hizo el reglamento, creó una especie de superministerio y empezó una ofensiva en un nuevo proceso de privatización que aquí mismo en este programa yo refería y usaba un término muy extraño diciendo APP es igual en esta lógica a la protoprivatización. Y cuando vamos a examinar efectivamente lo que está pasando en el sector minero, con el área de la remediación ambiental, con lo que quedó de la vieja Rosario y con los anuncios de programas, incluso hasta de vivienda sobre la base de APP que está planteándose el gobierno a partir de ese sector, es una muestra de que han continuado haciendo exactamente lo que criticaron. Y yo no digo por nada, lo digo por confesiones que hace el propio gobierno. Que tú digas que debieron decirlo claro, porque la alianza público-privada es una nueva versión de la privatización. Lo primero que las... Y él no engañó a nadie. Como propuesta, es que el juego sea limpio, como propuesta, con reglas. Como propuestas son muy viejas. Yo lo que le estoy diciendo es una cosa muy clara. Fíjese, el PRM dijo, el pacto eléctrico del PLD es una desgracia para el país. Y eso está en todos los periódicos, en todos los medios. Lo dijo, con Toñito Almonte a la cabeza. Ocurre y viene a ser que cogió el pacto y sin sociedad civil y de manera irregular y ilegal, y eso está mostrado, agarró y di que lo firmó en febrero. Él mismo sin quitarle una coma, es más, hasta con las fechas viejas. Cogió las APP y se las aceleró y le creó no solo el reglamento, sino que le creó una especie de superministerio y lo está empujando. Cogió todo lo que fue la política desarrollada frente a Barrigol y le está facilitando. Es más, ya hasta los funcionarios de Barri de aquí del mundo dicen cosas que el gobierno no se atreve a decir. Entonces estamos planteando lo que hay que balancear, doctor. Yo le planteo formalmente, y le aprovecho de la ocasión, a que el análisis del año de gobierno lo hagamos exactamente después del discurso, por una razón, para que completemos el proceso y el presidente diga exactamente entre su intervención de hoy y el discurso. ¿El discurso cuándo es? Hoy él va a hablar. Está en el aire ahora. Hoy va a hablar en los medios corridos. Ven el domingo, entonces, el domingo analizado. Para que lo analicen. Y yo quiero. Yo quiero en su nombre invitarlo. Es que ¿Sabe para qué? Ajá. No,
¿Por qué? Porque la gente cuando hace análisis de estas cosas, y sobre todo cuando tiene la posibilidad incluso de intervenir permanentemente y Deja mucho Oli en medio, quieto. sí, analice las cosas de Bien, manera está bien. objetiva. Después del discurso. Claro. Bien. Oli, gracias. Gracias a usted, Por tu doctor, valor. y gracias por juntarme con Fernando, Por que tu teníamos valor. mucho que no. Gracias, Fernando. Bueno, me siento, doctor, defendiendo algo Justo. en lo que creo y justo. Bien. Y creo que el país tiene la dirección que debe. Si después de todo lo dicho sigue siendo así, que le Oli aproveche. Mato y Fernando Peña, gracias.